He hablado mucho sobre la importancia de la hemoglobina en los eritrocitos, así que decidí dedicar un video completo a la hemoglobina. Uno, porque es importante, pero también para explicar cómo la hemoglobina o los eritrocitos, dependiendo de lo que estemos hablando en el momento, saben, y digo saben con comillas, saben, porque no son seres conscientes, pero cómo saben cuándo tomar el oxígeno y cuándo dejarlo. Esto es una imagen de una hemoglobina real. Está formada por cadenas de aminoácidos. Hemoglobina. Como les digo, está formada por cadenas de aminoácidos. Ese es uno, allá están los otros dos. No explicaré todos los detalles de cada uno, pero son como cintas curvas. Si se las imaginan, son un montón de moléculas y aminoácidos y están enredados así. Esto describe su forma. En cada uno de estos grupos o cadenas hay un grupo hemo, que está con verde. De ahí sale el hem de hemoglobina. Hemo. Hay 4 grupos hemo y las globinas básicamente describen el resto de las estructuras de la proteína. Las 4 cadenas de péptidos. Este grupo hemo es bastante interesante. Es una porfirina. Si ven el video sobre la clorofila, recordarán lo que es la porfirina, pero en el centro de ella, en la clorofila, hay un ion de magnesio y aquí es donde se une el oxígeno. En esta hemoglobina están los lugares principales para que se una el oxígeno. Ahí hay uno, tal vez allá, un poco por la parte de atrás, ahí y ahí. El oxígeno se une aquí perfectamente, pero la hemoglobina tiene varias propiedades que, por una parte, facilitan la unión del oxígeno y, por otra, ayuda a eliminarlo cuando es necesario. Muestra algo llamado unión cooperativa. Esto significa que una vez que se une, escribámoslo, unión cooperativa. Esto significa que una vez que se une a una molécula de oxígeno, digamos que una molécula se une aquí, cambia su forma para que sea más probable que el oxígeno se una en otras partes. Cuando se une una vez, es más probable que se vuelva a unir. Está muy bien. Acepta muy bien el oxígeno cuando viaja por los capilares pulmonares y este se aleja de los alveolos. Es bueno para recolectar oxígeno, pero ¿cómo sabe cuándo eliminarlo? Es una pregunta interesante. No tiene ojos ni un sistema GPS. Que le indique que la persona está corriendo y está generando un montón de dióxido de carbono en estos capilares y necesita un montón de oxígeno en estos capilares que rodean sus cuádriceps. Debe entregar oxígeno. Tampoco sabe qué es los cuádriceps. ¿Cómo puede saber entonces la hemoglobina que debe entregar oxígeno ahí? Eso es un subproducto de lo que llamamos inhibición alostérica, que suena complicado, pero es algo muy simple. Inhibición alostérica. Cuando hablamos de cualquier cosa alostérica, se utiliza en el contexto de las enzimas y se refiere a cosas que se unen en otras partes. Alo significa otro. Se une en otras partes de la proteína o enzima. Las enzimas son proteínas y afecta la habilidad de la proteína o enzima de hacer lo que hace normalmente. El dióxido de carbono y los protones inhiben alostéricamente a la hemoglobina. El dióxido de carbono se puede unir en otras partes de la hemoglobina, al igual que los protones, aunque no sé exactamente en qué partes. Recuerden que acidez significa concentraciones altas de protones. Si el entorno es ácido, los protones se pueden unir. Haré los protones con rosado. Los protones, que son hidrógenos sin electrones, se pueden unir a ciertas partes de la proteína y hace que sea más difícil que el oxígeno y la proteína se mantengan unidos. Cuando hay mucho dióxido de carbono o el entorno es ácido, esto suelta el oxígeno. Pero resulta que ese es un buen momento para soltar un oxígeno. Volvamos al tipo que está corriendo. Hay mucha actividad en las células de sus cuádriceps. Liberan mucho dióxido de carbono en sus capilares.
En ese momento van desde las arterias a las venas y necesitan mucho oxígeno. Por eso es bueno que la hemoglobina suelte su oxígeno. Es muy bueno que el dióxido de carbono inhiba alostéricamente a la hemoglobina. El dióxido de carbono se une en ciertas partes, comienza a liberar su oxígeno, ahí es exactamente donde el cuerpo necesita oxígeno. Ahora se preguntan qué pasa con el momento ácido y en qué afecta. Bueno, resulta que la mayoría de las moléculas de dióxido de carbono están disociadas, se disocian. Si entran en el plasma, pero en realidad se transforman en ácido carbónico. Anotaré una fórmula. Si hay CO2 y se mezcla con agua, la mayoría parte del plasma de la sangre es agua. Si el dióxido de carbono se mezcla con agua y hay una enzima que se encuentra en los eritrocitos, se llama anhidrasa carbónica. Ocurre una reacción que produce ácido carbónico. Tenemos H2CO3. Está balanceado, hay 3 oxígenos, 2 hidrógenos y un carbono. Se llama ácido carbónico porque libera protones de hidrógeno con facilidad. Los ácidos se disocian en su base conjugada y los protones de hidrógeno con mucha facilidad. El ácido carbónico se disocia con mucha facilidad. Se disocia con mucha facilidad. Es un ácido, aunque anotaré el balanceo acá. Si algo de esto los confunde o necesitan más detalles, pueden ver algunos de los videos de química sobre la disociación de los ácidos y reacciones de equilibrio y todo eso. Pero básicamente libera uno de estos hidrógenos, pero solo el protón y mantiene el electrón de ese hidrógeno. Así que queda un protón de hidrógeno. Como se liberó uno de los hidrógenos, solo queda un hidrógeno. Es unión de bicarbonato. Pero solo liberó al protón. Mantuvo el electrón, así que debe ir un signo menos. La suma de toda la carga es neutral, eso es neutral. Estamos en un capilar de la pierna, veamos si lo puedo dibujar. Digamos que estamos en el capilar de la pierna, lo haré con un color neutral. Este es un capilar de la pierna, aumenté el tamaño de una parte del capilar, siempre se ramifica. Por acá hay muchas células de los músculos que generan mucho dióxido de carbono y necesitan oxígeno. ¿Qué ocurre ahora? Los eritrocitos fluyen. Es bastante interesante, el diámetro de los eritrocitos es un 25% más grande que el capilar más pequeño. Básicamente pasan apretados por los capilares pequeños. Muchas personas creen que eso ayuda a liberar sus contenidos y que tal vez un poco del oxígeno que traen. Hay un eritrocito que entra por aquí, pasa apretado por este capilar, tiene mucha hemoglobina. Cuando digo mucha, a estas alturas ya deben saber que cada eritrocito tiene 270 millones de moléculas de hemoglobina. Si sumáramos la hemoglobina que hay en todo el cuerpo, es una cantidad enorme porque hay entre 20 y 30 billones de eritrocitos. Y cada uno de esos eritrocitos contiene 270 millones de moléculas de hemoglobina. Tenemos mucha hemoglobina. En realidad los eritrocitos son casi el 25% de todas las células que tenemos en el cuerpo. Tenemos alrededor de 100.000 millones, más o menos. Nunca me he dedicado a contarlos. En fin, tenemos 270 millones de partículas o moléculas de hemoglobina en cada eritrocito. Eso explica por qué los eritrocitos deben ceder su núcleo para que haya espacio para esas hemoglobinas. Transportan oxígeno. Esto es una arteria. Viene desde el corazón. Los eritrocitos van en esa dirección y luego cederán su oxígeno y luego eso se convierte en vena. Ahora hay dióxido de carbono. Hay una concentración alta de dióxido de carbono en las células del músculo. Solo a través del gradiente de difusión, lo haré con otro color, termina en el plasma, así, y una parte puede traspasar la membrana para llegar al eritrocito. En el eritrocito
hay una anhidrasa carbónica. Hay una anhidrasa carbónica que produce que el dióxido de carbono se disocie o, en realidad, se convierta en ácido carbónico que puede liberar decenas de protones. Como acabamos de ver, esos protones pueden inhibir alostéricamente la absorción del oxígeno por parte de la hemoglobina. Esos protones se comienzan a unir en partes distintas e incluso el dióxido de carbono que no ha reaccionado y que también puede inhibir alostéricamente la hemoglobina también se une en otras partes. Eso cambia la forma de la hemoglobina para que no pueda aferrarse a su oxígeno y lo comienza a liberar. Tal como dijimos, hay una unión cooperativa, mientras más oxígeno hay unido puede unirse a más, pero aquí ocurre lo opuesto. Cuando comienza a liberar oxígeno se hace más difícil mantener a los otros, así que todos los oxígenos se liberan. Como yo lo veo es un mecanismo brillante, porque el oxígeno se libera justo donde es necesario. No es que solo salga de una arteria para pasar a una vena, no pasa por un par de capilares por aquí y por allá y después vuelve a una vena. Libera el oxígeno porque de no ser así, liberaría oxígeno por doquier en todo el cuerpo. Este sistema, el dióxido de carbono y el entorno ácido lo inhiben alostéricamente, permite liberarlo donde es más necesario, donde hay más dióxido de carbono, donde se produce más respiración celular. Es un esquema fascinante. Solo para entenderlo mejor, acá hay un gráfico que muestra la absorción de oxígeno de la hemoglobina o qué tan saturada puede estar. Puede que se los expliquen en clases de biología, pero es bueno saberlo. Acá, en el eje X o el eje horizontal está la presión parcial del oxígeno. Si ven las clases sobre presión parcial, sabrán lo que significa, con cuánta frecuencia la bombea el oxígeno. La presión se genera por gases o moléculas que la chocan. No es necesariamente gas, pero sí moléculas que chocan. Esta presión parcial de oxígeno es la cantidad que se genera cuando el oxígeno la choca. Si miran hacia la derecha, se pueden imaginar que hay cada vez más oxígeno que la choca. Esto muestra cuánto oxígeno hay a su alrededor a medida que avanza en el eje derecho. El eje vertical dice qué tan saturada están las moléculas de hemoglobina. Este 100% representa todos los grupos hemo. Entonces, en todas las moléculas de hemoglobina que están unidas al oxígeno. 0 significa que ninguna lo ha hecho. Cuando hay un entorno con muy poco oxígeno, esto muestra la unión cooperativa. Digamos que hay un entorno con muy poco oxígeno. Cuando se une un poco de oxígeno, se hace más probable que se una más oxígeno. Por eso aumenta la pendiente. No explicaré cálculo ni álgebra, pero como pueden ver, se ve plano y luego la pendiente aumenta. A medida que se une un poco de oxígeno, es más probable que se unan más. Y en algún punto se hace más difícil que el oxígeno choque con la hemoglobina correcta, pero pueden ver que eso se acelera por acá. Ahora, si hay un entorno ácido que tiene mucho dióxido de carbono y produce que la hemoglobina se inhiba alostéricamente, no será tan bueno como este. En un entorno ácido, esta curva por cualquier nivel de presión parcial de oxígeno o cualquier cantidad de oxígeno, habrá menos unión a la hemoglobina. Lo haré con otro color. La curva se vería así. La curva de saturación se vería así. Esto es un entorno ácido, tal vez hay dióxido de carbono acá, la hemoglobina se inhibe alostéricamente, así que en este punto es más probable que libere oxígeno. Hemoglobina. Es más probable que libere oxígeno, no sé. No sé qué tan emocionante sea para ustedes, pero yo creo que es brillante, porque es la manera más simple para liberar el oxígeno donde sea necesario. No se necesita un GPS ni un robot que le diga que debe ir a los cuádriceps porque la persona está corriendo. Hay que liberar oxígeno, lo hace naturalmente porque es un entorno más ácido con más dióxido de carbono. Se inhibe y el oxígeno se libera y está listo para ser usado en la respiración.